Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar estudiando juntos un fragmento de la primera epístola de Pedro. Principalmente nos vamos a enfocar en el versículo 13 y vamos a ir hasta el 16. Pero antes un pequeño paréntesis, voy a estar usando una versión de la Biblia un poquito diferente. Está basada en la Reina Valera 60, pero le hice un par de cambios para que sea más fácil de entender, porque a veces están esas palabras que ya no se usan y que cuestan un poco entender, pero igual el significado y el sentido sigue siendo el mismo al original. Así que bueno, en primer lugar, para poner un poquito de contexto, vamos a ver a quién está dirigida esta epístola de Primera Pedro. Leemos que dice el primer versículo del capítulo: expatriados de la dispersión. Eso en el primer versículo. Expatriados, en su traducción más literal, significa extranjeros o peregrinos. Y si a esto le sumamos la siguiente expresión de la dispersión, que es una referencia al exilio de los judíos, podemos extraer el significado. Le está hablando a los que están lejos de su país y que ahora están repartidos en diferentes regiones. Y si leemos el versículo 2, sabemos que además fueron quienes fueron limpiados con la sangre de Jesús. De manera que Pedro, en los primeros dos versículos, nos hace una síntesis de lo que va a exponer más adelante y a través de toda la epístola. Que los creyentes en Jesús perdimos nuestra identidad nacional o cultural y vivimos ahora como pasajeros, como peregrinos esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde que Jesús nos salvó la vida, ahora somos parte de su país, somos parte de su reino. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el regalo como primer punto principal. Y Pedro empieza haciendo mención de este regalo que Dios nos hizo a través de Jesús. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita. Esta herencia les está reservada en el cielo a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación ya lista para revelarse cuando llegue el momento final. Versículo 9, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su alma. Y en esto es lo que se va a apoyar Pedro para escribir toda esta epístola. Nosotros, todos los seres humanos, habíamos roto las leyes de Dios. Y Dios, que es santo y tenía que satisfacer su necesidad de justicia, tenía que hacernos pagar por eso. Pero como leímos, también tuvo mucha misericordia por nosotros, de manera que nos dio una solución para que se haga justicia, pero teniendo compasión de nosotros, los que éramos culpables. La Biblia dice en 2 Corintios 5:18, y cito: Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, por medio de Jesús. ¿Y cómo hacemos para ser parte de esa solución? Jesús dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15: arrepiéntanse y crean la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Jesús puso su vida en lugar de la nuestra, y que si creemos en lo que hizo y nos arrepentimos, estamos seguros de que un día vamos a resucitar como Él lo hizo para estar siempre con Dios. Marcos 16, capítulo y versículo, dice: el que crea y se bautice va a ser salvo, pero el que no crea va a ser condenado. Y parece quizás algo demasiado sencillo, o parecería que uno debería hacer algo más para tener la garantía de estar siempre con Dios, ¿no? Pero afortunadamente eso es todo lo que hay que hacer. Y no lo digo yo. Efesios 2:8 dice: por gracia, o sea, de regalo, son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un regalo de Dios. Y aclara vuelta, por si quedaron dudas, no es por obras. Es decir, que no hay algo que yo pueda hacer para ganármelo. No tengo que poner plata, no tengo que hacer cosas buenas por los demás, no tengo que viajar a ningún lugar. Si creo en lo que Jesús dijo y me arrepiento de las cosas que Dios dice son pecado, puedo estar seguro
de que soy un hijo o una hija de Dios para siempre. Romanos 8.1 dice, ahora, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después vamos a aclarar ese pedacito un poquito más. Pero lo importante es el hecho de que nosotros no vamos a ser condenados, porque si nos arrepentimos y creímos las palabras de Jesús, Él ya pagó nuestra condena, así que estamos libres de la ley. Y en los versículos siguientes nos cuenta de quienes estuvieron esperando ese momento histórico en el que alguien iba a salvar al mundo de sus pecados para siempre. En el versículo 10, Pedro relata cómo los profetas que profetizaron sobre ese regalo destinado a nosotros buscaron e investigaron diligentemente todo lo relacionado a esta salvación que tenemos ahora nosotros. Y leemos en el versículo 11 y dice, ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que fue quien les reveló el futuro, ¿no? Porque los seres humanos no tenemos esa capacidad, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Se les reveló que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino que, como dice Pedro acá, para ustedes, para nosotros. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ahora se nos contó, el Evangelio de Salvación. Pero no solo los profetas hace muchos años, no solo a ellos les fascinaba el día en que esto iba a pasar, sino que, como dice el versículo 12 al final, son cosas que los mismos ángeles tienen el deseo de mirar. Entonces Pedro nos está mostrando lo hermoso o lo único del regalo de Jesús, y también lo mucho que otras personas e incluso los ángeles querían verlo y estudiarlo. Entonces, ¿por qué vimos todos estos versículos para finalmente leer el versículo 13? Que es donde dijimos que íbamos a poner el foco. Porque el versículo 13 empieza diciendo, por lo tanto. De manera que lo que viene a continuación se apoya en lo que estaba planteado antes. Y esas pequeñas frases son cruciales a la hora de estudiar y entender la Biblia. Y bueno, cualquier otro texto también. Si en algún lugar leen por lo tanto o entonces, por eso, presten mucha atención porque no se puede entender lo que viene sin haber visto o leído lo que estaba escrito antes. Entonces lo que viene a continuación es una consecuencia lógica de haber sido perdonados, de ser acreedores de una salvación tan grande y tan maravillosa como estuvimos viendo, que es el punto de encuentro perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios, que son dos conceptos muy difíciles de entender, pero que de alguna forma se reconciliaron, y que se reconciliaron en Jesús. Y pasamos entonces al segundo punto, que habla de una mente atemporal. Leemos ahora sí el versículo 13, que dice, por lo tanto, ¿no? Ajusten la túnica de su intelecto, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que van a recibir cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esto de ajustar la túnica de nuestro intelecto es una figura tomada de la Pascua judía en la que todos tenían que tener su ropa lista para salir. Y eso significaba poner poner parte de la túnica enganchada al cinto para que no molestara al caminar. Como un vestido largo que se acorta un poquito para caminar un poco más fácil. Entonces, ajustar la túnica del intelecto significa, si seguimos la lógica, estar erguido y listo para salir. Entonces, tener la mente preparada y despierta. Y esa idea la refuerza agregando el estén sobrios, de manera que no haya nada que interfiera con este estado de alerta, de un intelecto funcionando sin ninguna restricción. Y Pedro no es el único que plantea esta idea, sino que también podemos encontrarla en Romanos 12:2, que dice, no tomen la forma de esta época, sino transfórmense, o como se traduce literalmente, hagan una metamorfosis por medio de la renovación de su mente. Y 1 Corintios capítulo 2 al final también agrega esta idea diciendo que nosotros tenemos una mente distinta, que tenemos la mente de Cristo. Entonces, en primer lugar,
una de las consecuencias, uno de los efectos de nuestra fe es tener una manera de pensar atemporal, que no toma la personalidad de una época, de un país, de una ideología política o de una persona, sino que mantiene la forma de pensar que tuvo y que tiene Jesús. Sin embargo, esto no es algo que pase automáticamente, sino Pedro no lo escribiría como una orden. Evidentemente, una vez que ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos la posibilidad de renovar y alinear nuestra forma de pensar a la de Jesús. Pero eso depende de si queremos hacerlo o no. Y aparentemente muchas veces elegimos no hacerlo. Y aunque hay personas que tienen un carácter como el de Jesús o parecido, la realidad es que la mayoría de los llamados cristianos no somos así. Pero Dios nos está invitando, a través de Pedro, a ser de esa forma, a pensar siempre como piensa Jesús. Y hay algunas personas que pasan por situaciones en su vida que hacen que se replanteen todo su carácter. Muchas veces tiene que ver con una enfermedad, que son los momentos en los que ponemos nuestra vida en mayor perspectiva. Y supongo que todos conocemos a alguien a que le pasó algo así, o nos pasó capaz a alguno de nosotros, personas que después de años y años de tirar su vida a la basura, se encuentran internados en terapia intensiva, sabiendo que lo más probable es que cierren los ojos y no los abran nunca más. Y en ese momento les hace un clic la cabeza y deciden que si llegan a sobrevivir, si llegan a pasar eso, van a aprovechar cada minuto que les quede. O capaz, para acercarlo más a nuestra situación, podemos decir que estaban presos, ¿sí?, en una cárcel y condenados a muerte. Y todos los días encerrados pensando que capaz ese iba a ser el día en que los iban a matar, que ese día iba a ser el último. Y de repente aparece alguien que voluntariamente y sin que se lo pidan, muere en su lugar. Esa persona que ahora sale de la cárcel libre tiene dos alternativas. Puede seguir haciendo lo que hacía como si no hubiera cambiado nada, o entender que se le dio una segunda oportunidad y cambiar. Y ahora llegamos a la parte donde Pedro desarrolla más este argumento, donde explica en detalle cómo es esa forma de vivir siendo un extranjero, un turista por el mundo. Y así llegamos al tercer punto, que habla de estar separados del pecado. Leemos el versículo 14, del 14 al 16, que dice: Pórtense como hijos obedientes, y no se conformen a los deseos que tenían antes, de cuando vivían en la ignorancia, sino, como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y podemos dividirlo en tres partes: una limitación, una alternativa y un fundamento. Una parte por cada versículo. En primer lugar, una limitación. Versículo 14 dice: Pórtense como hijos obedientes y no se conformen a los deseos que tenían antes, de cuando vivían en la ignorancia. Y hay dos razones por las que se nos diría que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Una razón es una mala noticia y la otra es una buena noticia. La primera razón es porque evidentemente podemos conformarnos. Dios nos salvó del juicio que nos correspondía y ahora trabaja en nuestra vida para hacerla cada vez más limpia. Pero este proceso recién va a terminar cuando estemos con Dios para siempre. Pero hasta que eso pase, puede que sigamos cediendo a los deseos de desenfreno y libertinaje que viven adentro de nosotros. Entonces, la primera razón por la que Pedro nos dice que no nos conformemos es porque justamente podemos conformarnos a los deseos que tenemos por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, o sea, porque nacimos así. Que son cosas que todos conocemos muy bien y así también lo dice la Biblia, que las obras de la carne son evidentes. Eso está en Gálatas 5:19, por si lo quieren buscar. Y todos conocemos esos deseos que tenemos y que nos llevan a hacer eso que sabemos que está mal. Pero también tenemos la segunda razón, que es la buena noticia, y es que podemos no conformarnos.
Y esto es algo que antes no podíamos hacer, porque como dice el texto, vivíamos en ignorancia, sin conocer a Dios, ¿no? Pero ahora tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad de no ceder a los deseos perjudiciales con los que vivimos diariamente. Porque aunque fuimos liberados del control que nuestro cuerpo tenía sobre nosotros, todavía no estamos libres de los deseos de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, y cito: "No entiendo qué me pasa. ¿Por qué no hago lo que quiero, sino lo que detesto? Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no vivo el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo". Y esto le pasaba a Pablo, uno de los creyentes más prominentes de la historia. Y esta es una situación diaria para todos nosotros, la de querer hacer algo útil o bueno y necesario, pero terminar haciendo todo lo contrario. Y para los estudiantes supongo que es especialmente cierto cuando uno tiene que sentarse y empezar a preparar los parciales o los finales, y damos vueltas y vueltas y hacemos literalmente cualquier otra cosa, muchas veces queriendo empezar a estudiar, pero sin poder. Y esa es la lucha y la tarea de todos los cristianos todos los días, o al menos debería serlo, ¿no? La de detectar lo que es de Dios y lo que es un deseo en nuestro cuerpo, y elegir por lo de Dios. ¿Y cuál es la alternativa a esa forma de vivir cediendo a nuestros impulsos? Porque la Biblia no es un libro de leyes únicamente, de no hagas esto y no hagas aquello, sino que también es un libro de alternativas. Y nos dice: esto que te propongo es mejor que lo que estabas haciendo antes. Y leemos el versículo 15. Sino, ahí está la alternativa: como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Ahora, nosotros sabemos, y para el que no lo sepa lo repito, que los que creímos en lo que Jesús hizo, somos santos a los ojos de Dios. Pero entonces, ¿por qué Pedro dice que seamos santos si se supone que ya somos? Bueno, no es una idea nueva, y Pablo también la menciona en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice santificados y después dice llamados a ser santos, dando a entender que son dos cosas diferentes. Y quizás una forma más sencilla de graficarlo es esta, ¿no? Este soy yo, a ver si se ve, ahí va. Este soy yo, ¿no? Michael, con un montón de pecados diferentes. Pero como dice ahí el versículo, si uno está en Jesús, si uno está en Jesús, Dios ya no ve nuestros pecados. Dios ya se olvida de todo lo que está sucio, todas las veces que rompimos la ley en nuestra vida, y nos ve únicamente a través de Jesús. Y de esa forma somos para Dios santos, porque nos ve a través de la óptica de Jesús. ¿Y se acuerdan el versículo que cité antes, al principio, Romanos 8.1, que dice: ahora por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Entonces podemos decir que en lo legal somos para Dios santos, pero en lo que es conductual todavía no. Y eso es un proceso que dura toda la vida. Y por eso Pedro dice que mi conducta tiene que correlacionarse con mi identidad. Fuimos santificados, comportémonos de acuerdo a esa identidad, o sea, tratemos de ser santos. ¿Y cuál es el fundamento? ¿O en qué se apoya Pedro para decir esto? Versículo 16, el fundamento: porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y esto no lo está diciendo Pedro de sí mismo. Esta es una cita del Antiguo Testamento que se repite al menos 5 veces en el Antiguo Testamento, y está citando a Dios directamente. Dios dice que seamos santos porque Él es santo. Y este es un estándar bastante alto, porque en general la gente, y muchas veces uno mismo, piensa que siendo una buena persona alcanza, ¿no? O que si uno es mejor que la persona promedio, entonces es suficiente.
Pero ¿cuál es el parámetro para nosotros? Dios. Como dijimos antes, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y no ser influenciados por lo que la cultura o la sociedad nos diga. Ni siquiera podemos tomar como parámetro a otros creyentes. Cuando Jesús estuvo en la tierra y le enseñaba a los judíos, muchos se sorprendían de que hablaba distinto a los demás y que hablaba con autoridad. Y está bien, era Dios hablando en forma humana, así que seguramente hablaba con mucha confianza. Pero si además vemos cómo funcionaba la enseñanza rabínica de la época, podemos entender todavía mejor la diferencia entre un maestro rabino y Jesús. La enseñanza de los rabinos no estaba basada en las palabras de Dios únicamente, sino que también se basaba en lo que decían otros rabinos. Parecido a cómo funciona nuestro sistema judicial, ¿no? En donde si un juez toma una decisión, senta un precedente para los próximos juicios, ¿no? Bueno, pasaba igual en ese momento y en la actualidad todavía funciona de manera similar entre muchos judíos. Y de repente se levanta Jesús a enseñar y no apoya lo que dice con los escritos rabínicos, sino que usa solo la palabra de Dios. Y fue revolucionario y muchos estaban sorprendidos de sus formas y muchos otros llegaron a odiarlo. Pero lo importante, y es lo que quiero destacar, es que no seguía lo que otros religiosos decían, sino solo lo que Dios dice. Así que como consejo, nunca le creamos a alguien que dice ser cristiano y lo que está diciendo no tiene fundamento sólido en las palabras de la Biblia. Todo lo que decimos sobre Dios y sobre nuestra vida en relación con Él tiene necesariamente que estar apoyado en la Biblia. Si no, no sirve. Y a veces medimos qué tan buenos somos mirando a la gente a nuestro alrededor o creando nosotros mismos una lista de lo que está bien y lo que está mal, o según lo que hagan algunas personas que nosotros tomamos como modelo. Pero como cristianos estamos llamados a una forma de vida mucho más desafiante. Tenemos que parecernos a Dios mismo y no importa nada más. Y bueno, la forma en la que vemos a Dios y lo imitamos es Jesús. Y hay un detalle que bueno, el anciano de mi iglesia, Eduardo, marcó hace unos años, hablando de este versículo, que dice, vieron que está escrito, porque yo soy santo, y no como yo soy santo. Dios no nos está pidiendo que tengamos su nivel de santidad y perfección, porque es absolutamente imposible. Pero nos está pidiendo que nos acerquemos lo máximo posible. Porque si somos hijos, ¿no? Si somos hijos de este ser que nos salvó para toda la eternidad, si pusimos nuestra fe en Él y creemos que Él es nuestro modelo, entonces tendríamos que imitar su carácter. El resultado lógico de que nuestra vida ahora tenga una esperanza, de que tengamos una nueva nacionalidad, de que si morimos sabemos que vamos al cielo, de que tengamos la libertad de no conformarnos al sistema o a nuestros propios deseos, el resultado de todo eso debería ser que queramos parecernos a Jesús cada día un poquito más. Entonces, para cerrar con una síntesis del razonamiento de Pedro en este pasaje, Dios nos dio un regalo increíble, una esperanza y una segunda oportunidad. Y por lo tanto deberíamos trabajar para tener una mente atemporal que solo se parezca a Jesús y bueno, y también vivir separados del pecado. Seamos santos porque Él también es así y nosotros queremos ser parecidos. Y cerramos con dos versículos que sintetizan, que encierran todo lo que estuvimos viendo. En primer lugar, 2 Corintios 5, 17, que dice así: de manera que si alguno está en Cristo, como vimos en el sobre, ¿no? Está en Cristo, ya es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora es todo nuevo. Y 2 Corintios 3:18 también. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es un versículo interesante ese último. Nosotros no vemos a Jesús directamente, lo vemos a través de la Biblia, como un espejo de Él, ¿no? Que son los registros de las cosas que hizo y su carácter. Es un espejo de Jesús. Pero es un espejo interesante, porque cuanto más nos miramos,
más nos parecemos al reflejo. Así que mirémonos constantemente, o miremos constantemente a través de este espejo de la Biblia, para que nuestra imagen, o sea, nuestra vida, empiece a parecerse a Él. Eso es lo que les quise traer, lo que Dios estuvo enseñándome en este estudio tan lindo de Primera Pedro. Y bueno, espero que les sirva a ustedes también como me sirvió a mí. Oramos para terminar. Te damos muchas gracias, Dios, por la salvación que nos diste. Gracias porque es perfecta, es única y no tenemos que agregarle nada. Y gracias porque ahora tenemos la libertad de elegir cambiar nuestra forma de pensar y parecernos a Jesús y vivir siendo santos y tratar de cada día parecernos un poco más a como sos vos. Te pido que nos ayudes a hacer esto todos los días, sabiendo que la libertad que tenemos no es una excusa para hacer lo que queramos, sino que debería ser un motivo para que nos queramos parecer un poco más a Jesús cada día. Ayúdanos con esta tarea que es tan difícil y que nos cuesta tanto. En el nombre de Jesús, amén. Un saludo y bendiciones para todos.